Buenas tardes, compañeros y docentes. A continuación, vamos a exponer el tema de sociedades rurales. Mi equipo está conformado por Reina María, Sandra Naí, Paola, Cecilia, Nayeli, Ariel y una servidora, Citlali. Bien, para empezar, ¿cómo se forma una sociedad rural? Las sociedades rurales son asociaciones conformadas por sujetos de derecho social y tiene como finalidad coordinar actividades productivas, de asistencia mutua y comercialización en sus núcleos agrarios. Actualmente el Registro Agrario Nacional RAN tiene inscritas 34.281 sociedades rurales en todo el país, las cuales, al obtener personalidad jurídica, pueden establecerse como empresas especializadas en el aprovechamiento de los recursos naturales o en la prestación de servicios en sus núcleos agrarios. Sus principales características son las siguientes. En primer lugar, tienen una diferenciación social muy acentuada debido a una ausencia considerable de los sectores secundario y terciario de la economía. También predominan las relaciones primarias, el individuo se siente más arropado con el grupo y con mayor capacidad para expresarse a los otros. Y el predominio de estas relaciones y el control ejercido por el grupo sobre la persona contribuyen por igual a configurar la fisonomía a veces antipática de los pueblos e incluso de las pequeñas ciudades. Tipos de sociedades rurales. Tenemos 4 diferentes tipos, donde el primero es la unión de ejidos o unión de ejidos y comunidades, que es integrada por 2 o más ejidos de comunidades. El segundo son las asociaciones rurales de interés colectivo, que por sus iniciales A, R y C se pueden constituir de 2 o más ejidos, comunidades, uniones de ejidos o comunidades, sociedades de producción rural o uniones de producción rural. El tercero es la sociedad de producción rural, que por sus iniciales SPR se contribuyen por 2 o más personas físicas. Y por último lugar, la unión de sociedades de producción rural, por sus iniciales USPR, se integra por 2 o más sociedades de producción rural. Estas podrán constituir uniones con sociedad jurídica propia. Con base a los artículos que toman en cuenta estas sociedades rurales están los siguientes. En primer lugar, tenemos el artículo 108, donde nos dice que los ejidos podrán constituir uniones con el objetivo de comprender la coordinación de actividades productivas, ya sea para asistencia mutua, comercialización u otras no prohibidas por la ley. En segundo lugar, tenemos el artículo 109, donde nos dice que los estatutos de la unión deberán contener lo siguiente: denominación, domicilio y duración, y sus principales objetivos, principalmente para el capital y régimen de responsabilidad. También la lista de los miembros y normas para su admisión, separación, exclusión, derechos y obligaciones, y órganos de autoridad y vigilancia, al igual que las normas de funcionamiento, ejercicio y balances, como fondos, reservas y reparto de utilidades, así como las normas para su disolución y liquidación. También está el artículo 110, donde dice que las asociaciones rurales de interés colectivo podrán constituirse por 2 o más de las siguientes personas, ya sea por ejidos, comunidades, uniones de ejidos o comunidades, sociedades de producción rural o uniones de sociedades de producción rural. Y por último, el artículo 111, donde los productores rurales podrán constituir sociedades de producción rural y dichas sociedades tendrán personalidad jurídica, debiendo constituirse con un mínimo de socios. También tenemos los siguientes artículos. El artículo 112, donde nos menciona que los derechos de los socios de la sociedad serán transmisibles con el consentimiento de la Asamblea. Esto cuando la sociedad tenga obligaciones con alguna institución financiera, se requerirá además la autorización de ésta. El artículo 113, donde nos dice que 2 o más sociedades de producción rural podrán constituir uniones con personalidad jurídica propia a partir
de su inscripción en el Registro Público de Crédito Rural o en el Público de Comercio. Y por último, el artículo 114, que nos dice que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, considerando las personas que prevé esta ley, expedirá el Reglamento de Registro Público de Crédito Rural, en el que se precisará la inscripción de operaciones crediticias, las cuales surtirán los efectos legales como si tratara de inscripciones en el registro público de la propiedad y de comercio. Otro punto importante es que los ejidos podrán constituir uniones, esto con el objetivo de la coordinación de actividades productivas, asistencia mutua, comercialización u otras no prohibidas por la ley, y con la resolución de la asamblea de cada uno de los núcleos participantes, la elección de sus delegados, la determinación de las facultades de estos. Y un oficio que se utiliza dentro de estas sociedades rurales es el acta constitutiva, donde sus principales elementos son los siguientes: el objeto social, el nombre, domicilio, nacionalidad de los socios, las aportaciones de los socios, el tipo de sociedad mercantil, la razón o denominación social, domicilio de la sociedad, duración de la sociedad y por último los datos de quienes conformarán el Consejo de Administración. Proceso de constitución. Este principalmente va dirigido a los ejidos y las comunidades. Por ejemplo, para las empresas que tienen su aprovechamiento, hay 3 puntos importantes donde es principalmente para sus recursos naturales, ya sea de cualquier índole, y la prestación de servicios. Aquí podrán participar los ejidatarios, los grupos organizadas, hijos de ejidatarios, comuneros, avecindados y pequeños productores. Otro punto importante es que el órgano supremo será la Asamblea General, donde habrá 2 representantes por asamblea y 2 representantes del comisariado y consejo de vigilancia. Además, la dirección de la Unión es el Consejo de Administración, que lo conforma el presidente, secretario, tesorero y los vocales. Y la representación de la Unión ante los terceros, esto la conforman los propietarios, sus respectivos suplentes y la firma por lo menos de 2 mancomunados. También tenemos lo que es el Consejo de Vigilancia, donde este es conformado por un presidente, secretario, un vocal y los propietarios con sus respectivos suplentes. Y el Consejo de Administración de Vigilancia está conformado por funciones, facultades y responsabilidades. Este dura alrededor de 3 años y tenemos por un ejemplo es el ejido de San Juan Ixtutepec. Un ejemplo de asociaciones rurales de interés colectivo pues son los ejidos, las comunidades, las uniones de ejidos o comunidades, sociedades de producción rural, uniones de sociedades de producción rural, donde pueden llevar una variedad de temas como por ejemplo las prácticas ambientales, las prácticas con la comunidad, las prácticas laborales, el gobierno corporativo y el modelo de negocio. Otros ejemplos de asociaciones rurales es el Registro Agrario Nacional, que ya se mencionó anteriormente, y los registros públicos de crédito rural o de comercio, al igual que algunas sociedades de producción rural. En cuanto a la capital social, se dice que hay plena libertad de los socios de autodeterminarse en el monto de capacidad de 700 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal en caso de la responsabilidad limitada. Otro punto es que para los de responsabilidad suplementaria es de 350 y para los de responsabilidad ilimitada no se requiere aportación inicial. Ventajas de las sociedades rurales. Una de las principales ventajas es que los ejidos podrán constituir uniones con el objetivo de comprender la coordinación de actividades productivas, asistencia mutua, comercialización u otras no prohibidas por la ley. Además, un mismo ejido podrá ser parte de 2 o más uniones de ejidos.
y los ejidos y comunidades podrán establecer empresas para el aprovechamiento de sus recursos naturales o de cualquier índole, así como la presentación de servicios. Otro punto es que las asociaciones de interés colectivo podrán constituirse por dos o más ejidos. Las comunidades, uniones de ejidos o comunidades, sociedades de producción rural y uniones de sociedades de producción rural. Además, es la integración de recursos humanos, naturales, técnicos y financieros. Los productores rurales podrán constituir sociedades de producción rural y las sociedades de producción rural tendrán personalidad jurídica. Y por último, dos o más sociedades de producción rural podrán constituir de uniones con personalidad jurídica propia a partir de su inscripción en el Registro Público de Crédito Rural. Y sus principales desventajas pues, son los siguientes puntos. La carencia de capacidades asociativas en los integrantes puede conducir al fracaso de cualquier organización. Y en algunos contratos donde los agricultores de gran escala son favorecidos, algunos de los productores más pobres pueden quedar fuera del proceso de desarrollo. Si los agricultores invierten en activos específicos y se vuelven demasiado dependientes de sus cultivos por contrato, pueden perder de negociación frente a la empresa, lo que los obliga a aceptar términos contractuales menos favorables. También está la participación en la agricultura por contratos, lo que puede reducir los ingresos de los hogares. Y por último, el trabajar en una sociedad se puede encontrar que uno o más integrantes contribuyan menos que otros en términos de tiempo y dinero, pero desean tener una participación igualitaria en los beneficios. Y acerca de las referencias consultadas en esta exposición son las siguientes. Gómez S. 2002, La nueva ruralidad, Valdivia, Universidad Austral de Chile. Katsky K. 1983, La cuestión agraria, análisis de las tendencias de la agricultura moderna y de la política agraria de la socialdemocracia, Ciudad de México, siglo XXI. Y Keise 2009, Estudios rurales en América Latina en el periodo de globalización neoliberal, una nueva ruralidad, Revista Mexicana de Sociología, páginas 607 a las 645. Bueno, esa ha sido nuestra presentación acerca de las sociedades rurales y gracias por su atención.